No lo he dicho muchas veces en mis videos, pero realmente soy bastante aficionado a la historia. Durante mis épocas de estudiante era realmente una asignatura en la que la pasaba bastante bien y era bastante bueno. Aunque admito que muchas veces debía usar mi imaginación para recrear, bueno, algunos acontecimientos de alguna forma más divertida para que me quedaran en la cabeza. Haciendo un poco el ejercicio contrario, me puse a pensar algunas de estas obras que utilizan la narración de forma más animada para contarnos algún acontecimiento histórico importante. Algunos animes que dentro de su fantasía o en general dentro de su exageración dramática nos enseñan parte de historia muy importante. Muchos claramente están enfocados en la historia japonesa, pero que no siempre. Por eso en este video quería traerles 6 animes o mangas que hablan justamente sobre acontecimientos históricos importantes y nos enseñan un poco sobre esta historia de forma muy divertida. Empezando por Golden Kamuy. Hace tiempo que quería buscar alguna excusa para hablar de este anime porque es una obra que me encanta. Es sin duda uno de mis favoritos. Golden Kamuy nos presenta a Sugimoto, un veterano de la guerra ruso-japonesa que sucedió por allá por los años 1904. Por acontecimientos que no voy a destripar porque es mucho mejor que lo vayan a averiguar viendo la historia, Sugimoto se ve envuelto en unos líos políticos que envuelven a la tribu Ainu y por su intento de sobrevivir a la colonización japonesa en Hokkaido. La historia nos plantea la aventura ficticia de Sugimoto y Ashiripa, una niña Ainu que busca de un mapa del tesoro que está dividido en 24 partes, tatuado en la espalda de unos criminales, unos ex convictos. La historia cruza muchas veces con la realidad sobre la guerra ruso-japonesa, sobre el tema de la tribu Ainu y sobre el ejército imperial japonés y algunos de los ex miembros del Shinsengumi. Es algo así como la policía japonesa de la era Meiji. Como digo, mucha de esta historia tiene tintes ficticios, exagerados, obviamente para que sea más entretenido de lo que fue realmente. Una que es increíblemente atrapante, aunque esté bastante repleta de diálogos. Tiene muchísimos momentos divertidos, de hecho de la lista creo que es la obra que más roza este tinte de comedia, aunque es extremadamente bizarra. De verdad, muy bizarra. Pero no deja de ser súper dramática, súper bien dirigida. Está repleto de giros increíbles de la trama, las coreografías de las peleas y demás están muy bien hechas. Una narración que muy pocas veces he visto en este tipo de obras. Y obviamente una clase magistral de la historia Ainu y de la guerra ruso-japonesa. Y tema histórico aparte, recomiendo muchísimo la obra, como dije antes. Es uno de los animes que más he disfrutado de los últimos tiempos, lleno de personajes increíbles, súper originales y como digo, una historia tremendamente atrapante. Siguiendo con Rurouni Kenshin, o Samurai X para los que tengan más de 20. Tal vez de la lista sea la más conocida, porque realmente está saliendo justamente un remake de la obra actualmente. Tanto su manga como su anime antiguo o moderno habla sobre el samurái llamado Kenshin, que es conocido anteriormente como el Batosai el Estajador, un asesino de la era Meiji, quien gracias a su increíble habilidad y destreza con la espada logró grandes avances en la restauración. La historia nos pone en un punto en el que Kenshin está cansado de todo esto y busca vivir una vida de redimir todos los actos malvados que hizo en la antigüedad, utilizando esta espada de filo invertido para no matar a nadie y tal, separado ya de la guerra y la matanza. Y bueno, realmente espero que no tenga que contar mucho sobre Kenshin, la gente ya lo habrá visto o estará mirando el anime actualmente. Es de los primeros animes populares en tocar el tema de los samurai, del bakumatsu, o sea, la guerra civil japonesa. El propio Kenshin es un personaje basado en la inspiración de muchos samuráis de la época, y la serie está repleta de estos guiños y referencias a la era Meiji. Es donde se nos plantea la obra cronológicamente, en la verdadera historia de Japón, que como digo está llena de exageraciones y dramatizaciones para hacerlo un poco más divertido. La historia sigue un camino aún así muy similar al Japón post-Bakumatsu, presentándonos figuras conocidas como algunos nombres, como por ejemplo gente del Shinsengumi. Si antes el Shinsengumi era como la policía japonesa por esta época, como por ejemplo Okita Shouji, Hajime Saito y otros nombres basados en personajes realmente que vivieron, los personajes reales. Así como parte por ejemplo del Oniwa Wanshu, los que eran conocidos como los ninjas de aquella época. Como digo, puede ser que actualmente haya muchas obras que traten sobre este periodo de la historia japonesa, en general de los samuráis y demás, pero considero a Kenshin sin duda la mejor obra y la más centrada en la realidad posible de esta historia. Y obviamente, como sabrán y sin engañarlos más, es una de mis obras favoritas en general. Siguiendo con arte, me atrevería a decir la más desconocida de toda la lista y seguramente tal vez nunca escucharon hablar de ella, o tal vez sí vieron o escucharon hablar del anime, que por allá por el 2020 tuvo una adaptación, aunque bueno, al igual que su manga pasó un poco desapercibido. Arte, a diferencia de lo que veníamos viendo en el video, no nos muestra el pasado de un acontecimiento bélico o algo así, sino que nos transporta a la Florencia, o sea a Italia de 1506, poniéndonos en lugar de Arte, una chica de familia noble que es apasionada, como bien puede leer en su nombre y en el título, por el arte, más concretamente por el arte plástico, o sea la pintura. Obviamente teniendo en cuenta los años en donde
donde se ambienta esta obra, pueden sospechar que no será nada fácil, ya que en una Europa sumida en el Renacimiento y el machismo que alejaba a las mujeres del camino del arte, pero incluso yendo en contra de su familia, quien la quiere obligar a casarse con un noble y hacerla vivir una vida de una mujer más normal de esa época. La intrépida protagonista va en contra de todo eso y se va labrando un lugar en esta difícil vida del artista de esta época. Una obra que descubrí gracias a su adaptación hace poco y que me enamoró al instante, y que cuando acabó no me pude aguantar la tentación de ir corriendo a leerme el manga. Realmente es un tema que muy pocas veces se ve tratado en el anime barra manga. Tiene un tratamiento un poco más ficticio que lo que habíamos visto hasta ahora, porque no es una línea cronológica tan exacta, ¿no? Como es el caso de una guerra o algo que hay y la historia más escrita más a fuego, pero sí está ambientado en el Renacimiento europeo real. Y si eres amante del arte en general, le encontrarás muy buen gusto a esta obra. Creo que alguna vez he hablado de cuánto amo esta obra y este manga en general en mi canal, y cómo me encanta este autor. No solo de su brutal estilo de dibujo y el nivel artístico, no solo de sus paneles increíblemente realistas, sino de la forma increíble que tiene Sakamoto de interpretar su historia. En Innocent y bueno, su secuela Innocent Rouge, pone la piel de un verdugo de la familia Sanson, justamente en la antesala de la Revolución Francesa, siendo tal vez uno de los temas más reconocidos de toda la historia europea, aunque este nos plantea desde una perspectiva un tanto diferente. Tanto toda la familia Sanson como su historia, aunque como digo un poco dramatizada, está basada en hechos reales, desde su linaje como verdugos, la invención de la guillotina, la muerte de María Antonieta, por ejemplo, y la conquista napoleónica. Absolutamente todo abarcado en una reinterpretación increíble de la Francia del siglo XVIII, incluso los personajes nuevos que agrega la obra, como por ejemplo Mari, que es increíble, ese personaje es uno de los mejores de la obra, son tan carismáticos, incluso hacen que parezca mentira que realmente no estuvieron allí. Como digo, muchos de los personajes son interpretaciones de los personajes reales de la historia francesa, pero reinventados con la imaginación increíble de este autor. Sin duda uno de mis mangas favoritos de todo y uno de mis favoritos del top, así que recomendadísimo. Al igual que pasó con Innocent, esta obra solo está disponible en su versión de manga, ya que no tiene adaptación al anime. Y es que justamente al igual que la anterior, es la más llamativa puede ser en su dibujo. El arte de Kaoru Mori es increíblemente detallado, al punto incluso de la obsesión. Los punteados, entintados y fondos de la obra son increíblemente brutales. Incluso puedes que hayas visto alguna de estas imágenes sin haber leído jamás sus historias. La historia se sitúa en el siglo XIX, más concretamente en una ciudad rural de los alrededores del mar Caspio, en Asia Central. Esta historia tampoco se centra realmente en acontecimientos muy cronológicos o muy violentamente reconocibles de la historia. Más bien, es un recuento de la vida de varias familias, en especial de la protagonista llamada Amira y su pareja. La historia va contándonos la vida de estas familias, de Amira en particular y otros personajes a medida que transcurre el tiempo, centrándonos más que nada en la situación de las mujeres, sobre todo de la ruta de la seda, centrándose justamente en el trato comercial entre los países de Asia Central por el siglo XIX. Puede que esta sinopsis no te haya atrapado absolutamente en nada, al menos comparándolo claro con las anteriores, pero es una obra increíblemente bonita, tranquila, incluso por momentos muy retrospectiva e inspiradora, me atrevería a decir. El dibujo es, como podrán ver, una maravilla y sus personajes son increíblemente conmovedores. Sin duda tienes que echarle una mirada a sus primeros capítulos para ver cómo, igual que a mí, te enamorás increíblemente de toda esta historia de Amira y su pareja y la familia de alrededor. Sin duda, como digo, una recomendación increíble. Como siempre, el mejor para el final, aunque bueno, este top no iba con esa intención. Poco tengo que recomendar a esta altura sobre Vinland Saga en este canal, y como sabrán ya mucha gente que me conoce, es una de mis obras favoritas de toda la historia. Pero aunque es prácticamente obvio que Vinland Saga trata sobre la historia de los vikingos, pero realmente no mucha gente sabe que la historia de Thorfinn de esta obra es una representación bastante real del verdadero Thorfinn Karlsefni, un islandés explorador que fue parte de los primeros vikingos en participar en la colonización vikinga en América, sobre el año 1010 después de Cristo. Sí, en la escuela no nos cuentan esta historia por alguna razón. Realmente me gustaría contar más sobre la historia del verdadero Thorfinn, sobre cómo muchos de los personajes de Vinland son representaciones ficticias, exageradas y dramatizadas de personajes reales, y que incluso el propio viaje de Thorfinn de liberación, redención y conquista de Vinland está basado y representado de forma muy real con el verdadero viaje de los colonos vikingos a América. Y aunque me gustaría destripar y contar un poco sobre esta historia real, sería no solo hacer spoiler de cosas que no han sido animadas, sino incluso cosas que no han sido ni siquiera dibujadas aún en el manga. Incluso cosas que rezo diariamente porque no sucedan en la obra de Yukimura. Pero bueno, mejor le dejo ese trabajo a ustedes si quieren hacerlo. Y bueno, volver a recomendar esta obra a la gente que no la haya visto o a la que tal vez haya quedado simplemente en la primera temporada luego de ver, bueno, lo locura que es la masacre y toda la acción que hay. Que tal vez se quedaron con la idea de que la obra simplemente es una historia de vikingos que se matan y realmente no pasa nada más. Pero bueno, como digo, esto es simplemente el prólogo y me atrevería a decir que la segunda temporada incluso también.
Y fin, hasta acá las recomendaciones de este video. Solo aclararles que muchas de estas obras, como digo, al estar basadas en acontecimientos reales, no les recomiendo buscar mucha información sobre estas cosas en internet, ya que tal vez simplemente leyendo un poco de historia sin darse cuenta se encontrarán que incluso estas les hará spoiler futuros de estas obras. Como digo, intenten buscar lo menos posible o saber lo menos posible sobre estos acontecimientos o sobre estos personajes históricos. Así que sin más, gente, espero que les haya gustado la recomendación, que se lleven al menos 1 o 2 obras que no conocían o no sabían tan a profundidad. Si les gustó el video y mi contenido, pueden suscribirse, darle like, compartir, esas cosas que siempre digo en todos los videos. Acabar, me gustaría darles un agradecimiento enorme a las nuevas personas que se han unido al canal. En el caso de Romiku, Kokoro Watari, Finn y Onimai, que están saliendo ahora en pantalla como miembros del canal. Les agradezco muchísimo su apoyo. Y si ustedes están interesados en unirse al canal como miembros, pueden ir a la pestaña de abajo donde dice unirse y ver la opción que les conviene más. Tienen algunos beneficios exclusivos como poder ver los videos antes, salir en los videos como acaban de hacer los miembros nuevos y muchas cosas más, así que pásense por esa pestaña para ver si les sirve. Sin más, gente, yo soy Black, me despido y recuerden, estudien un poco de historia.